Pescadores y navegantes de todo el mundo han estado compartiendo sus historias y fotos de las cosas aterradoras que atraparon en los ríos y pantanos. Parece que no importa dónde pesques, te encontrarás con algún tipo de criatura espeluznante. Y en los últimos años ha habido numerosos avistamientos de criaturas misteriosas que se encuentran en los ríos, desde la extraña luz fantasmal hasta los aterradores vampiros acuáticos y las aterradoras estatuas antiguas de los pantanos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy te traemos un top 15 de las cosas más aterradoras que se encuentran en los ríos y pantanos. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 15. Salamandra gigante japonesa. La salamandra gigante japonesa es una especie de anfibio caudado de la familia Cryptobranchia. Es endémica de Japón, encontrándose en las islas Honshu, Shikoku y Kyushu. Puede llegar a medir 1.5 metros. Se alimenta de peces y crustáceos y puede vivir hasta 50 años. Caza principalmente por las noches y debido a su escaso sentido de la vista, usa sensores en su cabeza y cuerpo para detectar cambios en la presión del agua, permitiéndole detectar su presa. Durante la época de apareamiento, estas salamandras viajarán río arriba, donde después de la fertilización de los huevos, el macho los cuidará por al menos 6 meses. En este punto, las crías acumularán grasa hasta estar listas para cazar. Una vez listas, cazarán en grupo, en lugar de hacerlo individualmente. Número 14. Anguila lamprea. Las lampreas son unos peces primitivos que carecen de mandíbula y que se parecen a la anguila, aunque son diferentes en su interior, teniendo un cuerpo gelatinoso y bastante resbaladizo, que no tiene escamas y de forma cilíndrica. En su boca cuenta con unos dientes córneos y con forma de ventosa. De esta forma, fija a las presas, que están vivas. Les va chupando su sangre y se alimenta de ellas. Podemos verla fijada a salmones, bacalaos o incluso a tiburones. Esta es una especie anádroma que vive en el mar, pero se reproduce en el río. Por lo general, suele reproducirse en el río, especialmente los que tienen gran caudal, de aguas no muy rápidas y que se colocan en los tramos bajo y medio. Suelen estar por el Atlántico Norte, a los dos lados del océano. El aumento que ha ido produciéndose de barreras artificiales y la contaminación marina han tenido como resultado que el área de distribución de este animal haya bajado de forma importante. Número 13. El viejo hombre que se arrastra. Las momias de los pantanos, también conocidas como cuerpos de los pantanos o momias de las ciénagas, son cadáveres humanos preservados naturalmente en pantanos de esfagno en Europa Norte. A diferencia de los restos humanos más antiguos, han conservado su piel y órganos internos debido a las inusuales condiciones en el área circundante. Estas condiciones incluyen agua muy ácida, baja temperatura y ausencia de oxígeno, que conservan la piel, pero la oscurece. Aunque su piel se conserva, los huesos no lo hacen, ya que el ácido en la turba disuelve el fosfato de calcio del hueso. De hecho, un artículo en un diario arqueológico los llamó gente imaginaria, concluyendo que muchos de los cuerpos eran fabricados. Muchos, si no todos, se han datado en la Edad de Hierro. Muchos muestran signos de haber sido asesinados y depositados de manera similar, indicando algún tipo de elemento ritual, que muchos arqueólogos creen que muestra que fueron víctimas de sacrificios humanos del paganismo germánico de la Edad de Hierro. Aunque Cornelio Tácito específicamente describe esto como una forma de castigo capital sacralizado en la Germania del siglo I. Algunos de los ejemplos más notables de momias del pantano incluyen al hombre de Tolum, al hombre de Grauweiler de Dinamarca y al hombre de Lido de Inglaterra. Número 12. La gente del pantano de Morbihan en Francia. Muchos han sido cautivados por el encanto misterioso de los habitantes de los pantanos del Golfo de Morbihan, en Francia. En realidad, esta es una exhibición de arte intrigante que refleja nuestra tensa relación con la naturaleza. En el lugar hay horribles criaturas momificadas congeladas en el tiempo. Al principio solo había 2 figuras misteriosas, pero ahora hay otras estatuas. Si estuviera caminando junto a un pantano y se encontrara con estas figuras agonizantes sin tener idea de cuál era el problema, probablemente se asustaría un poco. Esta es sin duda
una de las obras de arte más fascinantes que hemos visto en algún momento. Los colores y las texturas de las figuras góticas cambian y evolucionan con el tiempo en respuesta al entorno orgánico, lo que significa que los visitantes pueden impactar la región y regresar a esculturas completamente diferentes. Y si esto no hubiera sido capturado, no habríamos creído realmente que existe la gente del pantano. Número 11. Gas metano brotando de un río en Australia. El gas metano natural a veces puede burbujear hasta la superficie de los ríos, como se ve en este primer clip tomado en un río en Australia. Este es un sitio común de los pantanos donde el gas a menudo se ve saliendo de las profundidades turbias. Es una de las fuentes más grandes de gas metano que se encuentra naturalmente en la atmósfera, y los pantanos son responsables de la producción anual de miles de millones de toneladas de metano. Esto demuestra que el gas metano es extremadamente combustible. No obstante, no se recomienda que encienda burbujas de metano en un pantano o río local, ya que se desconoce el tamaño del recurso del metano. Número 10. Bolas de fuego. Sí, bolas de fuego del río Mekong. A su paso por Tailandia y Laos, surgen unas bolas rojizas que van ascendiendo hasta perderse en los cielos. Puede parecer leyenda, pero el hecho es real, como la vida misma. Son muchos los habitantes que se encuentran en las orillas del Mekong para observar el fenómeno. Los científicos buscan un porqué y cada año intentan descubrir las causas. Mientras la ciencia no sabe qué ocurre, algunos locales creen que la serpiente Naga es la que está detrás de todo. Naga es el dios más sagrado del río, una deidad hindú y budista con forma de serpiente. Las bolas que lanza son su manera de saludar a Buda, porque la salida de las bolas coincide con una celebración budista, el Basá. Un tailandés explica a F que cree que verdaderamente el Naga, si fuera natural o tuviera explicación científica, ¿por qué ocurre exactamente en ese día y no hay sonido, ni calor, ni las luces artificiales? La creencia es tan ferviente que a este fenómeno le llaman Banfai Payatnap, es decir, bolas de fuego del gigante Naga. En contra de la mitología, un grupo de científicos del Ministerio de Ciencias y Tecnología de Tailandia barajó la hipótesis en 2003 de que las bolas eran fruto de los gases al entrar en contacto con las bacterias del fondo del río. Lo que no lograron entender era que tuvieran forma de bola. Tantos años de existencia que todos han querido ser el primer en demostrar por qué. Número 9. Tiburones toro. El tiburón sarda, tiburón toro, tiburón lamia o tiburón de Zambeze es una especie de elasmobranquio carcarriniforme de la familia de Carchainidae. Es uno de los pocos tiburones que remonta los estuarios para alcanzar aguas dulces. Llega a medir hasta 3.4 metros de largo. Puede encontrarse río adentro en el Amazonas en Sudamérica, llegando hasta el norte de Perú. También se le encuentra en el Zambeze, por lo que se le llama también tiburón del Zambeze. Y el Limpopo en África, en el lago Cicibolca en Nicaragua, Canales de Tortuguero en Costa Rica y el Brisbane en Australia, y en el Ganges en la India. En el Pacífico se le encuentra desde Baja California hasta Perú y Taiwán hasta Australia y Nueva Zelanda. En el Atlántico desde Antillas, Colombia y Venezuela hasta Brasil. Número 8. Esturión capturado en el noreste de China. Un grupo de pescadores chinos capturó un pez caluga de la familia de esturiones, que pesaba más de 350 kilos en el río Amur, ubicado en la localidad china de Fuyuan. El peso del caluga se sitúa a los 350 kilogramos y su edad es de 53 años. Una vez que el pescado fue capturado, lo colocaron en un coche y lo llevaron a una granja de esturiones ubicada en la misma ciudad de Fuyuan. Se conoció que los huevos del pescado fueron vendidos por 300,000 yuanes, $48,396. La carne del pescado se puso en venta por 50 yuanes, alrededor de $8 por kilogramo. En China, la pesca del pez caluga y el esturión de Amur está permitida. Sin embargo, en países como Rusia, su pesca está prohibida y está incluido en el libro rojo. Número 7. Río submarino en Yucatán. Bucear en un cenote es una experiencia no apta para todos los buzos.
De hecho, se requiere de cierta pericia para mantener la horizontalidad y poder hacer ascensos y descensos conforme son descritos por las estalactitas y estalagmitas que hay en el subsuelo. Cuando uno puede bajar a una profundidad mayor a 10 metros, un nuevo mundo se abre frente a tus ojos, o al menos es lo que sucede en el cenote Angelita y algunos más de la península de Yucatán, donde debido al fenómeno conocido como haloclina, podemos apreciar una especie de río dentro de un río. La haloclina es un fenómeno físico que se produce por la diferencia de salinidad del agua. El agua dulce, por ser menos densa, se mantiene en la superficie, en tanto que el agua salada, al ser de una densidad mayor, se concentra en el fondo. Pero justo donde ambos cuerpos de agua se encuentran, aparece una especie de nube frente a nuestros ojos, la cual, de encontrarnos con un compañero de buceo, si agitamos un poco, parecería como el efecto de borrar con el dedo un dibujo de lápiz. El cenote Angelita, localizado a unos 17 kilómetros al sur de Tulum, es un sitio recientemente descubierto por el fotógrafo ruso Anatoly Beloshin, quien ha capturado espectaculares imágenes de la haloclina y que empiezan a dar la vuelta alrededor del mundo. Es interesante señalar que debajo de la nube de haloclina, formada por compuestos de azufre, la luz ya no penetra, y todo lo que podamos ver será gracias a nuestra lámpara de buceo. Número 6. Pez vampiro en las cuencas del río Amazonas. El candirú, pez palillo de dientes o pez vampiro, es un pequeño y temible pez que habita en la cuenca del Amazonas y del que se dice que le atrae la orina humana, con la intención de penetrar por la uretra, el conducto por el que se expulsa el contenido de la vejiga. Un artículo publicado en 1930 en The American Journal of Surgery cuenta lo siguiente. A lo largo del valle del Amazonas se cuenta desde hace más de un siglo la historia de un pez que tiene la extraña habilidad de penetrar por la uretra de los bañistas, hombres y mujeres. Una vez dentro se pegaría un festín a costa del ser humano, con el terrible e insoportable dolor que ello conlleva, o eso parece. La publicación no hace otra cosa que hacerse eco de lo recogido en leyendas populares que se transmitían oralmente, pero es algo que se ha amplificado en documentales y en los mentideros de internet. Dicen que se aferra con púas al conducto del pene o la vagina, en el plan vampírico, o que pone sus huevos en el interior. Esta obsesión del candirú fue recogida en el siglo XIX por varios europeos. Un botánico alemán fue el primero en documentarlo. Después, el británico George Albert sugirió que la mejor manera de acabar con el parásito era la amputación del miembro, para evitar la inflamación de la vejiga y el fallecimiento. Ya casi en nuestros días cuenta la BBC que hay decenas de informes de finales del siglo XIX y principios del XX que hablan de estos hechos, citando a otros médicos locales o rumores de los habitantes de la zona. El único ataque real conocido hasta la fecha. Con todo, existe solo un caso documentado de ataque de candirú. En 1997, un hombre afirmó que el pez saltó desde el agua y se insertó en su uretra mientras orinaba desde fuera del río. Fue intervenido y toda la operación fue documentada, incluso los restos de los peces guardados en formol. Steven Spotte, un investigador de la Universidad de Connecticut, analizó los materiales de la operación, concluyendo que el salto sería imposible sin alterar las leyes de la física. ¿Cómo iba a nadar más rápido sorteando la gravedad del chorro de orina sin desafiar la gravedad? Afirmó también que el animal no tiene capacidades físicas, dentadura recta o apéndices para abrirse camino. Además, se conservaron todos los dientes intactos al extraerlo, tal y como se cuenta en el libro Darbatken de Bill Short. Es más, lejos de su mundo acuático, estos pequeños seres no tendrían oportunidad de sobrevivir en un conducto casi tan estrecho como su cuerpo, por lo que sería un comportamiento suicida. Pero aún falta por determinar por qué decían que el candirú se sentía atraído por el orín humano. Según relata el artículo de la BBC, citado anteriormente, se pensaba que se asemejaba al líquido que expulsan los peces por las branquias. Spotte decidió analizar este hecho y publicó un artículo en Environmental Biology of Fishes en 2001 al respecto. Expusieron a estos peces a un poco de amoníaco, que hizo las labores de la urea, y a otros peces con colores muy vivos.
Los candirús pasaron de largo de las sustancias químicas y se lanzaron a por la otra presa. Lo cierto es que Sputnik logró, con mucha paciencia y análisis, desmontar científicamente una superstición que todo el mundo había tomado como cierta. Al final, todo es una leyenda urbana, como la del agua de las piscinas que cambia de color cuando alguien se hace pis dentro, aunque esta última es más embarazosa y da menos repelús que la del temible candirú. Número 5. Ríos repletos de sanguijuelas. La sanguijuela es un parásito muy famoso, pero muy desconocido. El biólogo y divulgador científico Guillermo Pérez, más conocido como Wildev, nos descubre las principales características de estos peculiares gusanos. Las sanguijuelas son una especie de anélidos que pertenecen a la subclase de los hirudíneos. Tienen una apariencia viscosa y poco atractiva. Por esta razón, se le considera la hermana de la lombriz, por su gran parecido, asegura Guillermo Pérez. Aunque parezcan comunes entre ellos, las sanguijuelas poseen características diferentes en función de la orden a la que pertenezcan. Sin embargo, todas tienen un gran sentido de adaptación al medio, ya sea terrestre o marino. A nivel anatómico, los anélidos se caracterizan por ser los primeros parásitos con un cuerpo constituido por una serie de segmentos llamados metámeros. Estos metámeros son una especie de anillos que se replican a lo largo del cuerpo de las sanguijuelas. Cada metámero cuenta con ganglios, nervios, músculos, su parte excretora, sus estructuras respiratoria, circulatoria y reproductoras. La sangre, alimento favorito de los anélidos. Lo que hace a las sanguijuelas unos parásitos muy populares es que son hematófagas. Se alimentan de sangre y otros fluidos corporales, pero es importante saber que no todas las sanguijuelas comen sangre. También las hay que son de vida libre, depredadoras o carroñeras. Estos tipos de anélidos también se alimentan de animales más pequeños como otros gusanos, renacuajos o larvas. Pero, ¿cuánta sangre son capaces de ingerir estos gusanos? Según el divulgador Wilde, las sanguijuelas pueden almacenar tanta sangre en su cuerpo como de 2 a 11 veces su peso. Una vez ingieren, pueden estar meses digiriéndola. Número 4. Estatua antigua en un pantano en Rusia. Según el portavoz de la administración de la localidad de Kush, donde tuvo lugar el hallazgo, la estatua fue descubierta después de que el embalse fuera vaciado para la realización de unas obras. La fuente indicó que el monumento había permanecido en el fondo del pantano durante más de 6 décadas. Ahora las autoridades quieren restaurarlo para exponerlo en un museo local, agregó. Se cree que la estatua de hormigón de 1.5 metros de altura acabó en el agua en 1956, tras la condena del culto a la personalidad de Stalin. El activista del movimiento patriótico de izquierda, Sub Remeni, la esencia del tiempo, Stanislav Stafev, aseguró a la prensa que los vecinos de Kush se pronunciarán a favor de la devolución de la estatua a la ciudad si el asunto es sometido a una votación. Stafev afirmó asimismo que fueron hallados más de 2 fragmentos del monumento, pero aún falta por encontrar un brazo y una parte de la pierna del dirigente soviético. El 38% de los rusos considera a Stalin el personaje más extraordinario de todos los tiempos, según una encuesta realizada en ese país el año pasado. Número 3. Bombarderos en un pantano de California del Norte. Queremos creer que el peligro que representan las armas nucleares está detrás de nosotros, pero la realidad es que es más complicada. En un momento en que la Guerra Fría estaba en su apogeo, los Estados Unidos optaron por mantener una presencia constante en los cielos sobre el planeta con una gran flota de bombarderos. Como era de esperar, esto llevó a una variedad de problemas, uno de los cuales casi resultó en la destrucción de todo el estado de California del Norte. Un avión militar se estrelló en un vecindario al lado del pantano. Este avión, que llevaba armas que se pensaban que eran más destructivas que la bomba que devastó Hiroshima, ahora se ha estrellado en un pantano y se ha hundido hasta el fondo. Las autoridades no han podido sacar la bomba del pantano debido al peligro inherente al hacerlo. Esto demuestra cuán letales pueden ser las cosas si hay humanos en control de una capacidad explosiva tan masiva. Ahora que el arma nuclear está enterrada en el pantano, lo que podemos hacer es cruzar los dedos y esperar que permanezca inactiva. Número 2. Sumidero gigante se abrió en Luisiana.
En Estados Unidos, un gigantesco agujero se abrió en medio de un pantano del sur de Luisiana. En cuestión de segundos, se tragó árboles gigantes enteros. Los funcionarios que supervisan el sumidero gigante en Luisiana informaron de una mezcla masiva fue eructada en la mañana del domingo, 17 de marzo del 2013. El director de la oficina de la Parroquia Asunción de Seguridad Nacional y Preparación para la Emergencia, John Verdun, dijo que casi un acre de tierra cayó en el lado oeste de la cima, y más escombros e hidrocarburos aparecieron en la superficie. El gran evento eructo está relacionado con el reciente periodo de elevada actividad sísmica alrededor de la caverna de Oxy 3, fallida y el sumidero. Aunque la actividad del subsuelo profundo parece que se ha calmado significativamente, los expertos contratados de conservación continua notaron menos actividad sísmica profunda, probablemente con la caída de los lados del sumidero y movimiento en el sumidero debajo del agua. Número 1. La bestia de Baai. Los avistamientos más claros y aterradores de una bestia legendaria de la tradición brasileña fue captada por una niña en la orilla de un río. La niña tuvo la suerte de capturar el momento en el que el animal emergió desde las densas junglas de la región. En los años intermedios, la espeluznante cara de calavera de la criatura nos hace preguntarnos si es un demonio o un extraterrestre, porque encontrarlo en un viaje por el bosque sería una experiencia terrible. Esas criaturas aterradoras y objetos que se encuentran en ríos y pantanos seguramente son suficientes para hacer que cualquiera lo piense dos veces antes de meterse en un río o en un lago. Y es que ciertamente que en la tierra que pisamos puede haber un tesoro escondido o las ruinas de una ciudad antigua, pero bajo el agua hay una cantidad inimaginable de cosas curiosas y raras, desde animales hasta objetos hechos por el hombre que por alguna extraña razón llegaron a ese lugar. En el fondo de ríos, lagos y mares pueden contener muchos misterios sin resolver. La mayoría de estos son descubiertos accidentalmente, y su explicación puede intrigar a todo el mundo. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el vídeo te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides dar a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.